Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, voy a hacer algún resumen de algunos conceptos y les voy a adjuntar una ayuda a memoria con algunas fórmulas y demás para poder avanzar en el punto que vamos a ver posteriormente, que es punto de equilibrio. Nosotros cuando vimos más allá de algunos conceptos que están en la plataforma, quiero que les quede claro algo porque es para poder llevar a la práctica esto que estamos viendo. Cuando vimos en la única clase que tuvimos, miramos lo que es la diferencia entre costo y gasto. Costo es el sacrificio económico para la obtención de un producto, bien o servicio, y gasto era la erogación necesaria y suficiente para poder hacer frente a las cosas habituales que yo tengo dentro de mi actividad. Rápidamente habíamos dicho de que la estrategia que nosotros teníamos era de tratar de que en esas dos bolsitas que teníamos de costo y gasto, que la mayor cantidad de las erogaciones sean costos y la menor cantidad de erogaciones sean gastos para poder los costos recuperarlos a través del precio, como vimos algunas de las características que se activaban, ¿sí? Y el gasto, digamos, era una erogación que yo no la podía recuperar. Eso por un lado. Después también lo que estuvimos viendo es que existían distintas formas de clasificar a los costos. Nosotros ya ahora, una vez que miramos costo y gasto, gasto lo vamos a dejar por ahora de lado y nos íbamos a ir a ver costo. Existen distintas clasificaciones. Dentro de eso, lo que nosotros miramos, la primera clasificación, que era por elemento de costo, que es la inicial, que es un poco la actividad que ustedes tenían allí. Esta actividad por elementos de costo es la más sencilla, independientemente del volumen que tenga la empresa. Esta característica se divide en tres grandes grupos, los elementos, y estos tres grandes grupos que son materia prima, materiales o insumos. Esto es por qué se dividen esos tres, particularmente porque yo puedo tener empresas productoras o de servicio. Evidentemente en la de servicio no voy a tener materia prima, pero sí voy a tener insumo. Mano de obra y también la carga fabril o los costos indirectos de fabricación. Yo si soy una empresa productora o de servicio, también lo que yo tengo que tener presente es lo que es el costo primo o el costo primario, que es los materiales, materias primas o insumos directos y la mano de obra directa. Eso es lo que a mí me cuesta básicamente algo. Después puedo ir sumándole algunas otras cosas. Bien. Volviendo al tema de los elementos de costo, también tengo otra clasificación que son costos directos o indirectos, costos fijos o variables, la matriz ABC, etcétera, etcétera. Hay distintas clasificaciones, como también costos productivos, administrativos, comerciales, pero nosotros nos vamos a centrar particularmente en lo que son los elementos de costo, costos fijos y variables y costos directos o indirectos por ahora, ¿sí? Que ustedes lo tendrán que ir y mirar desde el punto de vista de el material. Bien, ¿para qué me va a servir la primera clasificación, esta de elementos de costo? Particularmente para poder distinguir y poder fijar el precio. Nosotros cuando trabajamos con costo, el gran problema que tienen las empresas es que no saben cuál es el costo real de su producto o servicio. Por ello es importante la clasificación esta de los costos, que es totalmente sencilla. A ver, acá no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la empresa, pero sí que me permita a mí poder saber cuáles son mis costos. ¿Por qué es esto? Porque una vez que yo tengo los costos, que forman parte de lo que son los costos totales, yo puedo ahí sí recién mirar cómo está compuesta mi costo respecto del precio de venta de la competencia. Es decir, en definitiva, puedo saber si soy productivo o no soy productivo. Eso por un lado. Y por el otro lado, para no tener una distorsión de precios, como lo vimos en clase y como lo tienen en las actividades, si le suben determinados ítems de esa clasificación de elementos de costo, ¿cómo me va a repercutir en el precio de venta, en definitiva, para poder no distorsionar y que no implique
que un incremento de un determinado porcentaje en los costos es un incremento directo sobre el precio, porque eso produce una distorsión de precios, va a provocar una falta de competitividad y sobre todo en esto que lamentablemente nos toca, donde necesitamos ser un poquito más competitivos y productivos, esto realmente nos afecta y bastante. Bueno, esto es un poco la primera parte. La otra parte respecto a los costos fijos o variables. Los costos fijos o variables, vamos a decir rápidamente que los fijos son aquellos costos que son independientes del nivel de producción. En algunos ejemplos puede ser tomado el caso del alquiler, pero como yo les dije, para poder clasificar los costos, en este caso como fijos o variables, yo primero tengo que entender qué tipo de empresa es la que yo estoy teniendo en cuenta. Porque, por ejemplo, para el caso de los taxis, en algunos que alquilan los taxis, el costo es variable y no es fijo. ¿Está? Ahora, si yo tengo el alquiler de un local comercial, en ese caso es un costo fijo. ¿Se entiende? El costo variable es el que va asociado a la producción. Es decir, que mi estrategia es tratar de tener la menor cantidad de costos fijos y la mayor cantidad de costos variables. ¿Por qué? Porque los costos variables van de la mano de la producción. Es decir, que si yo tengo algún problema de costos, el primer indicativo que tengo es que tengo un problema productivo. ¿Está? Entonces, eso es fundamental. Los costos directos o indirectos, como resumen, tiene que ver con lo que está directamente relacionado con la actividad que estoy desarrollando o indirectamente relacionado con la actividad que estoy desarrollando. Vamos a un ejemplo. Si yo estoy en UCASAL, los docentes están directamente relacionados, el salario de los docentes está directamente relacionado con la actividad que está realizando UCASAL. Ahora, si yo miro la persona que está en el ingreso, en la barrera, no tiene que ver con la actividad directa de la educación. Por lo tanto, ese sería un costo indirecto. Así rápidamente, con este pequeño video he tratado de aclarar algunos de los puntos vitales para después poder, sí, trabajar en el punto de equilibrio. Sí, por favor, necesito que me suban la actividad para poder verificarla y a partir de ahí que me dejen las consultas para poder ir evacuándolas. Iré subiendo videos y en su debido momento nos buscaremos algún horario que podamos tener conectividad también, teniendo en cuenta esta situación, que podamos tener conectividad y que de esta manera podamos evacuar dudas online. A cuidarse con responsabilidad, respeto y por sobre todas las cosas con paciencia. Espero que les haya servido.